Grabar. Muy bien. Ya, pues tenemos la pregunta 52, ahora partimos con datos y azar. Y bueno, lo que nos queda nomás en realidad, pues. Y nos quedan como cuánto, 10, 13 preguntas más o menos. Así que bueno, es una pregunta que tiene que ver con, bueno, un poco con frecuencias, así como tablas de frecuencia y cuestiones, a pesar de que no aparece una tabla, y con representación de datos. O sea, esa es realmente así como el tópico, si podemos llamarlo, representación de datos. Que los datos podemos ponerlo en tablas o en gráficos, y así. Entonces, recordemos un poquito de eso. Pero bien poquito, porque aquí lo mejor es ir haciendo ejercicio. Así como... Ya, ahora nos pasamos a la pizarra, ¿cierto? Sí, está todo viéndose clarísimo. Ya. Espérenme. Ya. Y se me le perdió el lápiz. Ah. Ahí sí. Problemas técnicos. Ahí sí, ya. Música de Pamela. Ya, bueno. Y ahora sí. Gráficos. Un gráfico que me interesa recordar. Así como particularmente el que aparece aquí. El gráfico circular. O el gráfico de torta también se llama. Yo así lo conocí, de hecho. Es un gráfico, el gráfico circular es un gráfico evidentemente circular. Tiene forma de círculo. ¿Y qué pasa aquí? Está separado así como en sectores, ¿no? Así como sectores circulares, si somos más precisos. Y eso, pues aquí, bueno, aquí cada uno de estos sectores tiene un ángulo asociado aquí, así como ya, pongámosle alfa 1, alfa 2, alfa 3, así, y alfa 4. Y pueden haber más, pueden haber menos, al diablo. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cómo podemos...? Bueno, y cada uno de estos sectores está asociado a un dato, pues. Pongámosle aquí, no sé, X1, X2, X3 y X4. Como que dependiendo de la porción, ¿Ya? como del círculo, depende como un porcentaje. Está relacionado a un porcentaje. O sea, mientras más grande sea este sector, más grande va a ser el porcentaje que representa. Una cosa así, ¿no? Sí. Ya. Y el porcentaje, en términos de frecuencia y cosas por el estilo. De hecho, por ahí dimos de partido, por la frecuencia, en realidad. Mala mía. Con las frecuencias, ¿con Nunca qué es tiene que tarde. ver el porcentaje? ¿Con qué? Más frecuencia, más porcentaje. Por ser, si nosotros tenemos, no sé, un pedazo de la torta es el 50% y otro pedazo del 10%, en el 50 hay más frecuencia. Como que hay más Y habría de más ese. porcentaje. De ese, Exacto. sí, totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta iba así como, ¿de dónde sacamos el porcentaje? Así como de la frecuencia relativa porcentual. ¿Y esa de dónde sale la frecuencia relativa? Entonces, con eso tenemos que asociarlo. Entonces nosotros vamos a establecer la siguiente proporción. Un ángulo lo comparamos con respecto del total, el 360. Esta razón va a ser la misma que la frecuencia de cada dato, así como esta ahí puede ser 1, 2, 3, 4, así. Y con respecto al total, porque aquí el total de datos. Y esto que está acá no es ni más ni menos que la frecuencia relativa de cada dato. ¿Sí? Sí. Ya. Eso, más nada que recordar. O sea, ahí con el ejercicio queda más claro si es que no se cachó bien. Y tablas. En las tablas, bueno, nosotros teníamos distintas cosas. Teníamos el dato, después la frecuencia y así un montón de cosas. Entonces recordemos eso de las frecuencias particularmente. Ponle aquí, frecuencias. Entonces, la primera frecuencia es la frecuencia absoluta. ¿Qué representaba la frecuencia absoluta? Los números de datos La que cantidad de tenemos. datos.
O sea, no, Cantidad de datos. la cantidad de veces que salía el dato, eso. Exacto. Pongan ahí, cantidad de veces que sale, o que sale, que hay cantidad de veces o no. Que se repite el dato, eso. Que se repite el dato, ahí sí. Que se repite el dato. Eso. La frecuencia acumulada. Era la suma como de los datos. ¿Se iban sumando? Los datos se suman. No, la frecuencia. La suma, nada que ver esa ahí. La suma de las frecuencias absolutas. Muy bien. La frecuencia relativa. Es como la cantidad de veces que se repite el dato en comparación con la cantidad de datos total. Sí, lo dijimos ahí arriba en todo caso. La cantidad de veces que sale respecto al total. Porque eso es relativa. Relativa así como al total. La frecuencia relativa acumulada. La pone acá al lado. Relativa acumulada. La frecuencia acumulada partido por el total de datos. Ya, puede ser la frecuencia acumulada, la que tenemos acá arriba, partido por el total, o bien la frecuencia relativa acumulada puede ser la suma de las frecuencias relativas. Sí, pongámosle aquí 2 puntos. Es la suma de las frecuencias, no está bien, de las frecuencias relativas. ¿Sí? Cuando hay tablas, sobre todo, conviene mucho verlo de esa manera, ir sumando y así. Pipe, Dime. había una, o sea, pero me enseñaron una, no me acuerdo bien en este momento, pero que era cuando uno multiplicaba algo, era como la frecuencia acumulada lo multiplicaba por el número de datos y eso te daba algo, no me acuerdo bien. Por el número de datos. O sea, por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Me pillaste. Me pillaste. Pero no A lo importa, mejor, así con... mira, puede ser lo que sigue justamente ahora. La frecuencia Ya. relativa porcentual. Frecuencia relativa, pongámosle ahí, relativa porcentual. ¿Qué es esto? Pasar la frecuencia relativa a porcentaje. ¿Sí? Entonces sería, bueno, la frecuencia relativa por 100. ¿Sí? O por 100%. Lo mismo. ¿Sí? Eso, po. Y también tenemos ¿cómo es que se llama? La frecuencia relativa porcentual acumulada. Frecuencia relativa porcentual acumulada. Ahí sí. Nótese la diferencia entre la F mayúscula y la F minúscula. Eso es lo que todo lo mayúsculo va a ser acumulado siempre. ¿Sí? Entonces, igual que antes, sería la frecuencia relativa pasada a porcentaje. La acumulada relativa sería pasada a porcentaje. Y si no, la frecuencia relativa porcentual acumulada sería la suma de las frecuencias relativas porcentuales. La suma de las frecuencias relativas porcentuales. Ahí sí. Así que básicamente ir sumando. Observaciones. Aquí la suma de estas, así como pongámosla aquí. La suma, así total, ¿qué representa? El total de datos. El total de datos, de la frecuencia, así como, porque la cantidad de veces que sale cada dato y al final todos tienen que sumar el total, pues si no, ¿qué pedo? Algo se nos pasó. En la frecuencia relativa, aquí, esta, la suma, ¿qué tiene que dar? 100%. ¿Segura? Yo creo que no. ¿Tiene que dar uno? Tiene que dar 1, porque es la relativa nomás. Y ahora sí, la relativa porcentual, Ay. Eso aquí, 100%. sí, la suma es 100%. Bueno, aquí en la relativa y en la relativa porcentual, en la prueba siempre da 1 y da 100%, pero así como en la práctica, en cosas fuera de la prueba, así como puede dar cosas cercanas, pues así como 0,99, así como, o 99,98%, así, porque esos son valores cercanos al 1 y al 100 respectivamente.
¿sí? No, no es que vaya a dar 100 particularmente. Eso, po. Y otras cosas que nos van a servir para otras preguntas son las siguientes. Le voy a hacer acá arriba porque no me alcanzo abajo. La amplitud de un intervalo. El dato superior menos el dato menor. El límite superior del intervalo menos el límite más chiquitito del intervalo. Y por último, la marca de clase del intervalo. Eso era como lo mismo, pero dividido en dos, ¿o no? Y como esto menos esto partido por 2. Creo. Sería Es la que no. amplitud partido por 2. Y no, no es la amplitud partido por 2. Es el promedio. Ya. Eso era. Porque era como un representante del intervalo, así como, porque en el intervalo tenemos muchos datos. Y aquí no, pues. Tenemos solamente el representante que nos sirve para hacer los cálculos después. Ya eso es todo lo que podemos recordar de aquí. Y en realidad esto sirve para muchas preguntas. Así que. Pero, ¿a qué se refiere con LS? ¿Es como límite? Son como Sí, los... límite superior, el valor más grande, el límite superior es el valor más grande del intervalo y el límite inferior es el más chico. Ya, ok. Bien intuitivo igual. Ya, a ver, vamos a la pregunta ahora. Ya. Dice, el gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Alto relleno ahí al final. 300 estudiantes. ¿Qué información aporta eso? El total de datos. El total de datos, lo que nosotros escribimos como N, ¿cierto? Ya, muy bien. Y aquí están los muy de acuerdo, ni fu ni fa, no contesta y todas las cuestiones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Así que vamos viéndola de a una. La primera, dice la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo, es una de las opciones. Espérame, ya. De los que contestan muy de acuerdo es 3 de 10. Muy de acuerdo está aquí. Y tiene este porcentaje asociado. Falso. ¿Sí? Yo diría que falso, sí. ¿Por qué? Porque el total son 300, pues, y ahí dice la frecuencia relativa, y abajo debería estar el total de datos, pues, y dice 10. Ya. O igual, no sé. Según yo, esa es la verdadera. No, Porque aquí tenemos el 30% y aquí está la frecuencia relativa. ¿Y el 3 de 10 corresponde al 30%? Claro que sí. o sea, sí, pues, pero si nosotros viéramos en la tabla así como, no debería ser como 300. Claro, debería decir algo así como, ya, si acá es 300, acá debería decir como 90 de... No, nada que ver, 90. Ah, sí, pues. No. Sí. 90 de 300. Se con ese y después... Claro. Eso, pues, pero aquí no están dando el porcentaje. Sabemos que Pero, los que están muy de acuerdo son el 30% del total. Por lo tanto, el 30% del total será 3 de 10, así como que 3 de 10 es lo mismo que 90 de 30. Po. Y con eso ya podríamos decir que son 90 más encima los que están aquí. El punto es que son 3 de 10, sí. En términos de la frecuencia relativa, sí. Pipe, ¿por qué 90? Ah, porque amplificamos esta misma que está aquí, la de acá abajo, por 30. Para que nos dé Ya, ok, el 300 de acá. comprendo. Pero el punto es ese, po, que esto, de hecho, esta relativa, si tú la pasas a porcentaje, debería corresponder a ese 30%. Y No, de sí, hecho, sí entiendo eso, sí, es que lo que me había confundido es que como dice otro día, y dice la frecuencia relativa, yo estaba pensando como, si lo tuviéramos en una tabla, tendría que ser como la cantidad de veces que salió eso del total aquí de datos. estaría pongámosle el muy de acuerdo. Muy de acuerdo.
Aquí aparecería la frecuencia y aquí la frecuencia relativa, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, aquí debería decir algo partido 300. Sí, ¿Cachai? entonces por Y eso aquí, pongo por eso, aquí si hubiera estado el 90, aquí hubiera dicho el 90 de 300. Y al tú simplificar eso, llegáis al sí, 3 de 10. ¿Sí? ¿Y de dónde sacamos ese 3 de 10? De acá, de la frecuencia relativa porcentual. Que este sí lo tenemos, este es verídico, no lo inventamos nosotros, es 300. Ah, y por eso podemos deducir que esto es 3 de 10. Y si lo amplificamos es 90 de 300. Y con eso sacamos este de aquí. Aunque no nos pedían eso en todo caso, pero bueno, eso. Y ahí estaría. se comprende, se comprende. Esa es la correcta, de hecho. Eso, pues, vemos la otra igual así como para aprovechar un poco más la pregunta o al diablo. Veámosle. Ya. Ah, ¿Pero se entendió todo así, de pana? Sí, se entendió, se entendió. Ya, bacán. sí, sí, Muy bien, vamos con la que sigue. Dice, la frecuencia de los que no contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, todo eso es una opción, supera en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. Sería estos con estos. ¿Cuántos son de cada uno? 29 y 37%, ¿no? Sí, eso es lo que sale aquí. Pero ¿cuántos así como en cantidad? ¿Cómo podemos saberlo? amplificando, como lo hiciste en la primera. ¿Pero amplificando qué? A pasarlo a porcentaje y amplificarlo, cosa que nos queda así como una fracción que puede quedar con 300 abajo. Sí, es una posibilidad. O bien, decimos esto. 300 corresponde al 100%. ¿Sí o no? Entonces, el 29%, ¿a qué corresponde? Y así. Y vamos a tener una cantidad. ¿Sí? Aquí va a estar un X. Después lo mismo, en vez de 29, 37. Y nos va a salir una cantidad ahí. Y después hay que hacer esta diferencia y ver si da 8. ¿Sí? Y bueno, esa diferencia en realidad no da 8. La diferencia es 24. Si la hacemos. ¿Sí? Eso, Sí. ¿es necesario hacerla o se Entendí, cacha sí. cómo se hace? ¿Sí? No, sí, con regla de 3 se cacha. Bacán. La C después dice, el nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal. Buena pregunta. No, porque hay solo uno que como que tiene más frecuencia, que sería el ni acuerdo ni en desacuerdo. El ni acuerdo ni en desacuerdo, es decir, este es el que está más veces, ¿sí? Porque tiene más porcentaje, por ende más frecuencia. Entonces, ese sería moda. Por lo tanto, es una sola moda, por lo tanto, no es bimodal. Bimodal es que tiene dos modas. Bimodal, dos modas. Entonces, tampoco sería. Hay una Pero, moda. ¿Mm? o sea, aquí yo sé que el nivel de acuerdo como es un porcentaje menor, por eso no puede ser la moda, pero si nosotros sabemos que la moda es ese 37 que está ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero eso tampoco se le podría llamar como bimodal si son dos opciones, No, porque no, esto es como no. Sí, un mira, al nulo. final esto de que, como dice, de acuerdo ni en desacuerdo y todo eso, es como, tenéis que considerarlo como opciones, así como opción A, opción B. Todo esto es la opción B. Ya, Esto es la opción comprendo, C, ya, la D y la E. ¿Cachai? comprendo, hay que tomarlo como todo junto, ya. Esa era mi Claro, pregunta, no es gracias. que ni en desacuerdo ni en desacuerdo sean como dos cosas separadas que están así como que tengan que ver con la otra. No, es como para darle nombre, no, es la etiqueta que tiene la cosa. Eso. Y por último, la D. 2 estudiantes no contestan la encuesta. Buscamos los que no contestan. Y están, ¿qué color ocupamos? Negro. Están aquí, los que no contestan. ¿Serán 2 estudiantes? No, porque No, es el 2%. El 2% de 300. Eso es Sí. falso porque es el 2% de 300. Si hubieran sido 100 estudiantes, ahí sí. Hubiera sido el 2% de 100, es 2. Pero como son 300 aquí, no. ¿Sí? Eso, pues. Eso. En todo caso, con encontrar la primera, esta pregunta está terminada. Si en la prueba llegas a pasar eso, usted sigue con su vida. No analiza la que sigue. Muy bien. ¿Dedito para arriba entonces?
Dedito para arriba. Bacán. Dedito para arriba.